La estación de procesamiento, estación 3. Las funciones que utiliza esta estación 3 son verificar las características de piezas, posición correcta y taladro, mecanizar las piezas y suministrar piezas a una estación posterior. Dentro de los componentes más destacados de esta estación son la mesa giratoria, el módulo de verificación, el módulo de taladrado, la mordaza neumática y la compuerta de clasificación. Proseguimos con la mesa giratoria. Esta mesa giratoria, mediante un motorreductor de corriente continua, gira que sus 6 posiciones de la placa giratoria están definidas por los tornillos de posicionado de la mesa giratoria y detectadas por un sensor inductivo situado en la parte inferior de la mesa. Cada uno de los 6 retenedores semicirculares está provisto de un taladrado en el centro para facilitar la detección por medio de un sensor de proximidad capacitivo. El módulo de verificación. Este es el primer paso del proceso para verificar que la pieza esté en la posición correcta. Si el agujero mira hacia arriba, el émbolo del electroimán de verificación alcanza su posición final, detectada mediante un sensor de proximidad inductivo. Enseguida pasamos al módulo de taladrado, donde se utiliza para pulir el taladro de la pieza. Es un dispositivo eléctrico de fijación. Los movimientos de avance y retroceso de la máquina de taladrado se realizan por medio de un eje lineal con correa dentada. La detección de la posición final se realiza por medio de finales de carrera mecánicos. La activación de los finales de carrera provoca la inversión del sentido del movimiento del eje lineal. Dentro de esto también se tiene la mordaza eléctrica, que durante el proceso de taladrado pulido, una mordaza eléctrica se encarga del sujetador de la pieza para que ésta no gire. Como último elemento de la estación 3 es la compuerta de clasificación, donde las piezas procesadas se expulsan hacia la siguiente estación mediante una compuerta eléctrica. Enseguida se tienen las condiciones con las que se encuentra la estación 3, en donde el piloto reset se enciende. Pulsando este botón, la estación comienza la secuencia de puesta a cero, donde la mesa giratoria realiza 6 avances para verificar que todas sus posiciones estén vacías. Al terminar la estación, esta quedará denominada como habitualmente se conoce posición inicial. La posición inicial de la estación 3 es la situación de que todos los elementos de la estación estén listos para realizar la secuencia de trabajo al recibir la orden de marcha, donde siempre se debe partir de esta situación, donde no se tiene ninguna pieza en la mesa giratoria, todos los motores no están accionados y se encuentra libre de cualquier objeto. Donde la mesa detenida está en posición índice, el taladro arriba y parado, ninguna pieza. Secuencia de la estación 3. En la secuencia de la estación 3, como primer paso, es verificar la presencia de la pieza en la entrada, en donde se tiene un contacto abierto de par AB, que significa que hay pieza disponible. Una vez que la pieza disponible esté y el botón de start se haya presionado, una bobina con marca M00 se activará, lo que dará entrada a la siguiente línea o el siguiente segmento, que dará energía a un contador
Durante solo un segundo energizará la bobina M01, que este M01 activará la salida Q124.1, que significa que la mesa girará a un paso, es decir, durante solamente un segundo. Como siguiente paso, al detectar la pieza, como ya se dijo, se incrementa el contador de la pieza en el proceso y el verificador baja para comprobar la colocación de la pieza. Si la posición de la pieza no es correcta, se detiene el proceso hasta que se corrige o ésta se retira. Como ya antes mencionado, el proceso de verificación de la pieza es que el motor, si alcanza su posición final, es que la pieza está en forma correcta o es una pieza buena. En caso contrario de que el motor no alcance la posición final, se tendrá que retirar la pieza y se mandará una señal defectuosa al proceso. Suponiendo de que el motor alcanza su posición final, esta manda una señal como M01 para que nuevamente el motor avance a un paso, es decir, durante solamente un segundo. Una vez que pasó este proceso de verificación, se procede al siguiente proceso, que es el taladrado y fijación, en el que la memoria 04 estará activada y esta mandará energía a la bobina Q124.4, la que es la encargada del motor encienda y sujete la pieza para que no gire. Durante que nuevamente la memoria M04 esté activada, mandará energía a la bobina 124.0. Esta es la encargada de que el taladro encienda. Una vez de que el taladro ha encendido, la memoria M04 se accionará y mandará energía a la bobina 124.2, donde bajará el carrete y hará que el taladrado efectúe en la pieza durante solamente 7 segundos. Una vez pasado el tiempo, la memoria M05 se activará activando la bobina Q124.3, que hará que el carrete suba y deje de taladrar la pieza. Si la memoria está activada, que sería la M07, esta decrementará el contador de pieza y expulsará la pieza hacia la otra estación. Y nuevamente seguirá otro ciclo con las nuevas condiciones y con los timers reseteados. Sensores de la estación 3. Dentro de los sensores de la estación 3 es conveniente revisar periódicamente los ajustes de los distintos sensores que aparecen en la estación, ya que estos suelen ser causa de la mayor parte de las averías, como la interrupción del funcionamiento debido a fallos de detección. Entre los sensores más importantes existen los sensores fotoeléctricos. En las estaciones se utilizan unos emisores y receptores ópticos para el diálogo entre estos. Se deben de comprobar la alineación de los mismos. Deben estar encarados a la hora de estar ensambladas las estaciones. Y el estado de la detección se puede verificar mediante unos polos integrados en el mismo sensor. Después se tienen los sensores magnéticos, o también conocidos como sensores RID. Un campo magnético externo al sensor hace que se cierre un contacto, volviéndose a abrir este al desaparecer el campo magnético. En la estación de proceso no se
no se han necesitado este tipo de sensores, ya que usualmente se utiliza cuando hay cilindros para sacar una pieza, y esta estación solamente trabaja con motores. Enseguida se tienen los sensores inductivos. Los sensores inductivos solamente detectan metales. En esta estación se utilizan en la detección del índice de posición de la mesa y el paso de verificación para saber si ha bajado la punta de prueba. El procedimiento de ajuste es mecánico, moviéndose el sensor en su soporte mediante la rosca que tiene incorporada hasta que se detecte la presencia de la pieza o la leva de la condición de detección de activa. Es decir, en la parte del motor de verificación, que es donde verifique las piezas si están en buena posición o si son piezas buenas o malas, este motor baja el tornillo que tiene, en donde al bajar completamente va a hacer que el sensor inductivo lo detecte, y esto nos va a indicar que ha llegado a su posición final y que la pieza es una pieza buena y tiene la posición correcta. Enseguida se tienen los sensores capacitivos. Estos sensores capacitivos detectan todo tipo de materiales. En esta estación se utiliza como detector de presencia de pieza. La sensibilidad se puede ajustar mediante el tornillo que se encuentra en su parte posterior. Si un diodo LED situado en la parte posterior nos indica el estado de detección. Estos sensores son muy importantes en este proceso, ya que son la clave o una de las condiciones para que el proceso pueda iniciar. Como se muestra en el primer dibujo, debe detectar el sensor capacitivo que hay pieza, es decir, que ha bajado por la rampa y que hay pieza disponible. En el segundo proceso, que es el motor de verificación, también debe de sensar el sensor capacitivo que hay pieza para verificar la pieza. Y en el tercer proceso, que es el taladrado y la sujeción, debe de verificar que hay pieza. En caso omiso de que en alguno de estos tres casos no haya pieza, el proceso no podrá continuar. Y como un cuarto caso, no se utiliza un sensor capacitivo, ya que solamente se utiliza para suministrar piezas a la siguiente estación. Otro sensor utilizado son los sensores mecánicos, o también conocido como finales de carrera. En esta estación se utilizan para detectar las posiciones finales del soporte del taladro y de sujeción. El ajuste es mecánico, variando las posiciones de los detectores.